Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes sociales como Kimira Drummer. Me pueden encontrar aquí en mis distintas redes sociales buscándome ya sea por el seudónimo que aparece aquí o por mi nombre, Claudio René González Ramírez. Y ahí me van a poder encontrar y podemos conectarnos, conversar, debatir, intercambiar ideas, etcétera. ¿Ok? Ya. El video que voy a grabar en este momento nace a raíz de una entrevista que estoy viendo. No la he terminado de ver, por supuesto, la voy a terminar de ver, pero lo que ha dicho hasta ahora ya es bastante relevante con respecto a una realidad que está sucediendo en Chile y que no es sorpresa que en estos tiempos esté sucediendo porque eh, la hegemonía cultural, ideológica que ha barrido con nuestras sociedades ha sido el progresismo. Y junto con el progresismo ha venido toda esta depravación y esta masificación de gente que no está feliz con la realidad, con los hechos, y no es capaz de adaptarse a los hechos, sino que busca por el ejercicio de un mero movimiento de la voluntad en base a los sentimientos, porque al progresismo, toda esta gente que está en el gobierno, entendámoslo bien, al progresismo y a toda esta gente que piensa así, no le importa la verdad. Ellos, claro, llenan su boca de ética, de moral, pero a esta gente no le interesa la verdad. A esta gente lo que define la verdad es lo que sienten, ¿ya? Entonces, en virtud de esta realidad, que es una palabra que ellos aborrecen, eh, que emana de la postverdad, ellos buscan crear realidades con el mero ejercicio de su voluntad. Y asimismo se ha instalado en nuestras diferentes naciones, aunque ya en Europa está volviendo en parte la sensatez, este hecho de que una persona, por el mero hecho de sentirse de una manera, automáticamente esa persona ya ha creado una realidad que puede imponerle al resto. ¿Ok? Antes de seguir avanzando, quiero decir que mi problema en realidad, aunque sí es un problema ético y hasta cierto sentido también es un problema psicológico, porque una persona a la que se le genera una disonancia cognitiva entre lo que desea y lo que realmente son las cosas, claro que hay un problema psicológico, espiritual y moral. Es básicamente un conflicto con la verdad y con los hechos. La verdad y los hechos es lo concreto, lo que tu conciencia percibe como lo que es. No es lo que yo deseo no genera verdades. Lo que yo deseo puede estar en conflicto con la verdad. Y básicamente el progresismo con toda esta epidemia de destrucción epistemológica de nuestra gente, de nuestra juventud, de la moral de nuestras naciones, lo que ha generado es una masa de gente que aborrece la verdad, que no, que los hechos no le gustan y que por el mero ejercicio de su voluntad eh, piensan que pueden crear una realidad que es imposible de crear. ¿Ok? Con esto no estoy diciendo que haya gente que realmente sí, por causas de historias de la vida, por causas de algún tipo de trauma, pueda sufrir de algún tipo de disonancia cognitiva que es natural. Los efectos no éticos del pecado afectan también nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad de razonar y de adaptarnos a la realidad. Y con ellos hay que ser muy misericordiosos, hay que ser muy comprensivo también y muy empático. Hay que enfrentar esta realidad con amor, con el amor de Jesucristo. Eh, pero esta realidad
ha sido tomada por ciertos lobbies con intereses políticos y de poder, y por supuesto con intereses económicos. Eh, porque esta gente que se llena la boca de la igualdad y del pobre y que del pueblo, eso es una fachada, a esta gente no le interesa, a los que realmente de ese grupo le interesan ese tipo de cosas, yo creo que no es mucha la gente que está realmente interesada en el pueblo. Dejo de lado a estos anarcos que salen a destruirlo todo. Eh, pero hacen mercadería de la pobreza, utilizan al Estado como una enclave de tirano, un enclave tirano, cuyo objetivo por medio de las legislaciones es esclavizar al pueblo y mantenerlo esclavo y dependiente. Y el Estado se vuelve no solamente un esclavizador, sino que también para muchos se vuelve una droga de la cual buscan depender. Y que cuando ya dependen, los tienen agarrados. Y es un voto seguro, si al final al político le interesa que voten por él. Eh, por eso yo por lo general, sí bien me fijo en las ideas, pero también me gusta ver la actitud del político, que sea un político que no le interese el poder. Porque obviamente un político que le interesa el poder va a ser aquello eh, que demanda la hegemonía, aunque esté en contra de lo que es bueno y de lo que es justo. Y si el mainstream todo tira hacia un lado, entonces el político, por más buenas intenciones que tenga, para no perder el enclave de poder, muchas veces va a venderse a estos y va a vender sus convicciones a esta ideología. Pues bien, dejando de lado este hecho, que es un hecho, que el progresismo es una fuerza que destruye y pudre la mente y pudre las almas de las personas. En Chile está ocurriendo una realidad que ya en Europa lleva años ocurriendo. Esta realidad comenzó a ocurrir en Chile con el eh, beneplácito de la oposición de aquel tiempo, especialmente la gente de Chile Vamos. Chile Vamos como institución, porque obviamente hay individuos dentro de Chile Vamos que realmente valen la pena, pero aquellos que se compraron todo este rollo progresista eh, han dado su beneplácito a este tipo de cosas. Y el objetivo principal y la víctima principal de estos hechos han sido los niños. Vamos a ver ahora que esta realidad ya se está enraizando en Chile y que si no somos capaces de detenerla desde todos los ámbitos de la, de las fuerzas de la gente, de la nación. Y el pueblo cristiano tiene mucho que decir en esto. El verdadero pueblo cristiano, no esos que andan votando a favor del aborto, sino que me refiero a los de verdad, a los que creen que la Biblia es la palabra de Dios y que creen que lo que dice es la verdad. Si nosotros no hacemos algo, esto se va a desmadrar y vamos a tener generaciones y generaciones de jóvenes más deprimidos de lo que ya están. Y no solamente deprimidos, sino arrepentidos y sin posibilidad de volver atrás. ¿Ok? A lo que me refiero es a todo este impulso de la agenda de género, especialmente en la infancia, que ha llevado a que en Chile ya se practique lo que es el intercambio registral de género en menores de edad, pero que ha dado un paso más y ha pasado ya a transicionar menores de edad desde la más tierna infancia, eh, desde los 3 años en adelante. Y los padres han empezado a ser judicializados, es decir, demandados, denunciados, si buscando proteger a su hijo de estas decisiones horrendas que van a traer consecuencias permanentes a su vida, impiden que este niño eh, manifieste su realidad de género, porque esta idea loca, esta idea irreal, esta idea necia, eh,
es protegida por las leyes. Esto es horrendo, es realmente horrendo. Vamos a ver la entrevista de Nicolás Mucciati en ese sentido. Mientras la vemos se va a ir congelando un poco esto porque mi computador no es tan poderoso, entonces la RAM se congela a veces. Pero vamos a ir viendo esto y donde sea relevante vamos a ir comentando. Pero es necesario que como cristianos demos una respuesta a esto y nos manifestemos. Y seamos capaces de votar como la gente, por favor. Ponga ya, basta esta cuestión, ya, esto ya no. Dios nos va a demandar a nosotros. Nos va a preguntar, ¿y qué hicieron ustedes cuando a sus hijos los mutilaban y les arruinaban la vida de por vida? Así que, hermanos, por favor, pongámonos las pilas, ¿ok? Como dije, se va a ir pegando porque mi computador no es tan poderoso, pero vamos. Los bloqueadores de pubertad pueden durar mucho tiempo o pueden ser más transitorios, depende si la persona lo suspende. ¿Cuándo este tratamiento es irreversible? Bueno, cuando tú ocupas los bloqueadores de pubertad por mucho tiempo, por ejemplo, los órganos sexuales se ven atrofiados. Entonces ya es irreversible en ese sentido. También lo que dice el informe CAS, y no solamente el informe CAS, sino que también otros informes científicos, incluso. Vamos a detener eso un poco acá. Acá lo que se nos está diciendo es que, según el enfoque afirmativo, que es el enfoque que dice que protege la identidad de género de los menores de edad, lo que impulsa el enfoque afirmativo es eso, afirmar la percepción de género por sobre la realidad biológica. Y lo que se está haciendo a estos menores de edad es se les están dando bloqueadores de pubertad. Es decir, químicos que retrasan su desarrollo puberal, el desarrollo de las características secundarias. Y lo que va a decir Sabine Drysdale es que esto puede tener consecuencias permanentes. Y ojo, como dije antes, si el papá se obstaculiza esto, puede ir preso. O sea, en otras palabras, nuestros hijos son convertidos en conejillos de India, se les arruina la vida y tú como papá puedes irte preso porque el Estado, esta maquinaria eh, que toma el lugar de Dios en las ideologías de muchas personas, te puede poner el pie encima por querer salvar a tu hijo. Yo en este sentido, en este aspecto, yo estoy a favor de la resistencia pacífica. Vamos, sigamos bien. De la WPATH, que es como la OMS de la salud de los trans, es que un niño que es bloqueado, bien, digamos, queda con la sexualidad liquidada para su vida adulta. Entonces, como un niño de 8 o 9 años, que es cuando puede decidir eso, si ni siquiera sabe de lo que le están hablando. Porque las políticas que decide el niño y no los padres. Es que todo esto sigue una teoría que se llama Porque la política, es decir, la legislación, es que el niño decide, no los padres. Cuando usted escucha a una de estas gente, de estos progresistas, hablar de la autonomía progresiva, es una idea que la venden muy bonita. Y que en cierto sentido se toma de una realidad natural, que es cuando que uno como padre empieza a soltar a su hijo gradualmente, de acuerdo a cómo el padre determina que debe ir soltándolo, para que se vaya independizando y adaptando a la sociedad. Pero esta gente toma la autonomía progresiva y vuelve el proceso de autonomía un proceso legal, de tal manera que los que determinan cuándo y en qué el niño es autónomo no eres tú como padre, es esta gente, son estos depravados. Honrarás a tu padre y a tu madre, dice la ley de Dios. Y esa ley está por sobre el Estado, por sobre el rey. El rey en Israel no estaba sobre la ley, el rey no determinaba lo que los padres
cómo los padres educaban a sus hijos. La ley de Dios lo determinaba y la voluntad de los padres debía ser honrada, en tanto y en cuanto no transgrediera los mandamientos de Dios. Ahora, esta gente toma el lugar de Dios, porque esta gente no tiene moral, si esta gente está espiritualmente muerta y toma el lugar de Dios y quiere decirle a los padres, como dioses que se creen que son, no, tú no tienes derecho a determinar cuándo tu hijo va a ser autónomo o no. Eso no lo decides tú, lo decidimos nosotros los progresistas, que no tenemos idea si somos hombres o mujeres. Sigamos escuchando. Afirmativa, ¿ya? Terapia Que en el afirmativa. fondo lo que significa es que si un niño dice yo siento que estoy atrapado en el cuerpo equivocado, porque eso no se puede comprobar con ningún examen, no hay una prueba clínica que diga que esa persona es trans. O sea, la única... Ojo, la única prueba y evidencia que requieren estas personas para afirmar ya como una realidad imponible, no imponible de impuesto, imponible de imposición, de ser impuesta y respetada, es simplemente el ejercicio de la voluntad, del sentir, la manifestación del sentir. Si yo me siento como X, yo soy X para esta gente y ese soy X tiene que ser protegido e impuesto al resto. Por favor, ¿qué seriedad tiene ese tipo de cosas? O sea, si mi hija me viene y me dice, papá, no sé, Barbie, una muñeca, y ahora eh, quiero que me pongan tornillos en los codos y en las piernas, porque yo soy una muñeca. Yo tengo que respetar eso, porque lo dice ella solamente. Tengo que aceptarlo como una realidad. Además, ¿por qué limitarlo solamente al género? Ese es el problema de esta ideología. O sea, aparte, son tan, es- son ideologías tan estúpidas que ni siquiera es imposible ponerles límite. Esta gente se dice, no, pero si nosotros no decimos, si una persona se siente un perro o un gato, nosotros no decimos que no, que eso está bien. Pero si tu propia ideología no te impide limitar ese tipo de estupideces, si yo no sé, pues y ha pasado, gente de 64 años se cree niñitas de 6, en tu ideología, ¿quién se lo puede impedir? Tú tienes que proteger ese tipo de locura. Y estas son las locuras que esta gente promueve como leyes y la derecha, esa derecha vendía al progresismo, vendía al poder, le aprueba ese tipo de estupideces a esta gente. Vamos. La única prueba es lo que el niño dice. Y eso debe ser apoyado, afirmado, por eso se llama afirmativo, y lo acompañan en este camino Y de si el tránsito. padre no lo acompaña en Chile, puede ser denunciado. Es denunciado. Oye, el informe CAS Si el padre no lo acompaña en este camino de locura, puede ser denunciado, dice Mochati. La autora no dice eso, dice, es denunciado. O sea, ya es una realidad. Actualmente el Estado, en base a estas basuras de leyes, ya está denunciando a padres. Tú como padre, para ellos tú solamente tienes que mirar cómo el Estado destruye a tu hijo. Cómo esta gente, cómo estos progresistas destruyen a tu hijo. Tú solo tienes que mirar. ¿Para eso liberó Moisés a los israelitas de Egipto? ¿Y qué hemos hecho nosotros como cristianos? ¿Qué hemos hecho? La mayor fuerza cultural de la historia en Occidente ha sido el cristianismo. Las ideas cristianas moldearon y modificaron nuestras naciones. Y ahora nos viene un pervertido progresista y nos dice, no, ustedes como cristianos no pueden meterse en política, no pueden hablar en el Congreso porque ustedes hablan amparados en la religión. Por favor, esa gente ni siquiera cree lo que ve.
y va a andar, evitando que nosotros expresemos nuestra opinión. Son ellos los que tienen un conflicto con los hechos, no nosotros. A nosotros Dios nos enseñó que creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Esa es la realidad. Pero ahora vienen estos tipos que según que se creen tan omnipotentes que por el hecho de decir algo ya son. Y estos te dicen, no, tú como cristiano no tienes derecho a meterte acá en política, no tienes derecho a expresar tus ideas en esta área. Es risible, es risible. Sigamos viendo porque esto es peor. Es peor. Tiene que el sentido de identidad de los jóvenes no siempre es fijo y puede evolucionar en el tiempo. Informe CAS. Por lo tanto, podría ocurrir que esos niños tienen otros problemas, una depresión, otra cosa, se confunda, y que por lo tanto aplicar este tipo de cosas, lo que dice el informe británico, podría tener efectos irreversibles, como tú dices, pero ellos no son capaces en ese momento de determinar cosas por su precaria juventud, o sea, son muy jóvenes. Son niños chicos. Exactamente. Pero lo que tú dices, eso lo dice el informe CAS, pero acá en Chile eso mismo lo dijo la doctora endocrinóloga, presidenta de la Sociedad de Endocrinología, la doctora Francisca Ugarte, cuando se discutió la Ley de Identidad de Género el año 2016. Ella, frente a los parlamentarios, hizo una presentación donde dijo que no había que meter a los niños en esta ley, porque la disforia entre 80 y 90% de los casos se pasa. Es una incomodidad de la pubertad que se pasa. Y son muy, muy excepcionales los casos que persisten. Pero las políticas públicas que estamos viendo en Chile, que fue lo que pasó en Inglaterra y que ahora están deteniendo y en muchos países más, es que se afirma, se acelera y en el fondo estamos yendo en un camino irreversible para los niños con una mirada un poco radical, donde no dice, a ver, esperemos a ver qué pasa. Porque dice que los doctores plantean transafirmativos que el sufrimiento de estos niños con esta disforia es tan potente que esta sería de alguna manera la cura para eso. Modificarles el cuerpo para que así el cuerpo coincida con lo que ellos sienten. Merece que uno piense un poco eso, porque un niño de 8 años, ¿cómo va a poder saber tanto de lo que puede pasar en el futuro en su vida? Sabine, vamos a hacer un pequeño alto, pero te voy a dejar una pregunta planteada. Bajo el gobierno de Sebastián Piñera, se permitió a niños entre 14 y 17 años cambiar el nombre y el sexo registral con la autorización de un tribunal de familia. Esto de acuerdo a la ley 21.120, pero durante el gobierno actual de Gabriel Boric redujeron la edad de manera administrativa, no se cambió la ley, a 3 años. 3 años que un niño puede resolver. Y agregaron la obligación de usar el enfoque afirmativo en este caso, y los niños tienen que consentir ¿cómo? 3 años. Con su firma, sí, pero como muchos no saben escribir, simplemente con una raya. Vamos a hablar de esto. Volvemos en un instante. Ya. Primero, la doctora nos enfrenta con el dilema del sufrimiento. Se supone que esta gente que cree en esta idea nos dice que el eliminar el sufrimiento de esta gente tiene tanto valor para que escuchen lo loco que vale la pena, para que ellos no sufran, vale la pena que sean infértiles para siempre, que sufran osteoporosis para siempre, que se vuelvan drogodependientes para siempre, que si llega un momento en que estos menores de edad se arrepienten y quieren volver atrás, ya no puedan volver atrás. Menores de edad. Mochati nos agrega que en el gobierno de Piñera, que empezó toda esta locura, Sebastián Piñera,
quiero respetar su memoria porque él ya falleció, pero yo eh, lo escribí en mi blog hace muchos años atrás, cuando se propuso para su primer gobierno. Escribí que era un amarillo que estaba a favor del aborto. Y en el gobierno de Piñera se promulgan estas basuras de leyes. eh, pero llega el depravado de Gabriel Boric, junto con todo ese séquito de depravados que llaman partido político, que es una manga de depravados, y ahora reducen administrativamente la edad a los 3 años. Y más encima hace obligatorio tratar a esos niños de 3 años según el enfoque de género, consentido solo por una raya de un niñito de 3 años, y entendiendo el enfoque de género como que a ese niño se le va a arruinar la vida para siempre con un método, con un asunto experimental, para siempre se le va a arruinar la vida. Y su psicología, obviamente, porque a esta gente no le interesa mejorar a esta gente, como tiene un conflicto con la verdad, a ellos no les interesa que la gente adecúe su existencia a la verdad. A ellos les interesa que esta gente viva en un mundo de fantasía. Y un niño pequeño, al que se le afirma en esta fantasía, en esta estupidez, se le va a arruinar físicamente de manera irreversible y psicológicamente de manera irreversible también. Y la ley lo ampara, y si tú como padre te niegas, te puedes ir preso. Por favor, que alguien me explique qué tiene de justo eso. Eso es abuso infantil. Eso es abuso infantil aquí y en la Quebrada del Ají. Estos depravados que nos gobiernan son unos abusadores de niños. Eso es lo que son. Eso es lo que son. Se llenan la boca que la niñez, que la niñez. Son unos abusadores de niños, son unos destructores de la infancia. Y voy a hablar como cristiano. El conflicto principal de esto, como ya lo mencioné muchas veces, es un conflicto con la verdad. Es un conflicto con aquello que nuestra conciencia nos dice que son los hechos, en contraste con nuestros deseos. Para esta gente, la verdad no existe. No hay hechos, sino solo interpretaciones. Algo de cierto hay en eso también, por supuesto. Pero por sobre las interpretaciones está la verdad. La búsqueda de entender la realidad, de interpretarla, es la búsqueda de entender la verdad de las cosas. Y hay una verdad en esto, que la conciencia te dice que tú eres hombre o mujer. La conciencia te lo dice. Y si tú sufres es porque hay un contraste en el deseo, entre el deseo y la realidad y la verdad. Pero esta gente, como tiene un problema con la verdad, no le interesa la verdad, por más moralistas que se hagan, entonces tienen un problema con Dios, porque Dios es verdad. Y el problema de esto no solamente es que destruyen vidas. Ya una persona con 18 años de edad que toma decisiones ya en una edad de responsabilidad, porque no voy a hablar de madurez, sino por último de responsabilidad, en donde puede hacerse responsable de las decisiones que toma. Pero esta gente quiere imponer esta basura en los niños. En niños que no tienen formada su conciencia aún, en niños que no saben que necesitan ser guiados para poder sobrevivir en este mundo que los rodea. Y estos depravados, porque eso es lo que son unos depravados, son unos abominables. La ira de Dios está sobre ellos, ciertamente. Dios algún día les va a demandar todas estas cosas que han hecho y que han impuesto. Con esto no estoy diciendo que yo sea mejor que ellos. Cuando yo esté delante de Dios voy a tener que dar cuenta de muchas cosas. Y la única esperanza que tengo de poder disfrutar de Dios para siempre va a ser la justicia de mi Señor Jesucristo, que me salvó y murió por mis pecados. Pero esta gente no está arrepentida. Esta gente promueve la locura, promueve el ataque a la realidad, a los hechos, a la verdad. Los promueve. Y los promueve como el epítome de la moralidad. Ellos son los sacerdotes que le enseñan a la nación qué es lo bueno y qué es lo malo,
aunque ellos mismos ni siquiera aceptan si son hombre o mujer. Y toda esa basura que ellos creen se la quieren imponer a los niños. ¿Por qué razón? Poder. Básicamente están criando votantes desde chiquititos, están secuestrando conciencias desde pequeños, porque esas conciencias progres después van a crecer y van a votar por esta gente porque es la única realidad que ellos van a percibir. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Nos va a venir a decir Emilia Schneider, por ejemplo, tú no tienes derecho a pertenecer a hablar de política ni a involucrarte en este mundo porque tú eres un cristiano. Ah, ¿le vamos a tener miedo a él? Ese es el tipo de gente que nos va a impedir que nosotros entremos con la palabra de Dios en el Congreso y votemos por gente que valga la pena. Ese es el tipo de gente que nos va a impedir hacer eso. Esta gente no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Esta gente odia la verdad. Y esta gente es la que está haciendo leyes, apoyada por una oposición que obviamente también está infectada, en parte, no todos, pero está infectada por esta basura ideológica llamada progresismo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer por los niños? ¿Qué vamos a hacer por nuestros hijos? ¿Qué va a pasar cuando nosotros tengamos estos mismos problemas? Porque hijos de Dios, nosotros podemos también tener estos problemas con nuestros niños que están que son bombardeados en todo momento y por todos los medios. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue el Estado a nuestra puerta a cobrarnos multas o a meternos presos porque nosotros queremos impedir que se arruinen la vida para siempre? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, yo les ofrezco varios caminos. El primero de todos es arrodillémonos delante de Dios y arrepintámonos de nuestros pecados. Yo tengo mucho de qué arrepentirme en este sentido, mucho, mucho. Yo no soy mejor que nadie. Por lo tanto, me toca a mí y nos toca a nosotros como pueblo arrodillarnos ante Dios y rogar su misericordia y que nos dé su fuerza. No necesitamos ejército. Tenemos al Dios de los ejércitos con nosotros. Que nos arrepintamos como pueblo por haber abandonado a nuestros prójimos a merced de tiranos y de depravados que imponen sobre nosotros y sobre ellos leyes que lo único que hacen es destruirnos como nación, es destruirnos como personas, es destruir nuestro espíritu, es hacernos esclavos y es imponernos fantasía. ¿Qué vamos a hacer? Arrodillémonos ante Dios. Segundo, nosotros tenemos la palabra, no tenemos que avergonzarnos si viene uno de estos activistas de esos grupos. Ahí me dice, no, que tú eres cristiano, no tienes derecho a hablar. Perdón. Tú con tu pantaloncito rosado y tu polera floreada, tú no tienes ningún derecho a decirme qué puedo, qué no puedo hacer, qué puedo, qué no puedo pensar, dónde puedo estar y dónde no. Yo con mis ideas, si tú con tus basuras de ideas puedes entrar al Estado e imponernos a nosotros tus estupideces, yo con mis ideas, que están amparadas en la verdad de la palabra de Dios y que tienen como fundamento a Dios como el creador y como aquel que es la verdad en sí mismo, yo puedo entrar perfectamente en el Estado. Además que el Estado es servidor de Dios. Y como es servidor de Dios, algún día va a tener que dar cuenta por haber servido a Dios de forma tan horrible. Pero nosotros tenemos derecho a entrar ahí. Nuestro Dios nos concede esa potestad, ese derecho. Por lo tanto, oración, enseñanza de nuestras ideas, proclamación sin vergüenza de las mismas, sin temor a la oposición, sin temor a la pérdida, porque Dios está con nosotros. Y tercero, bueno, hay muchas bueno, junto con la enseñanza de la edad me refiero a una enseñanza masiva, o sea, tomarnos los medios como cristianos, las redes sociales, eh, las radios comunitarias, etcétera, 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 y proclamar nuestras ideas ahí, y todas nuestras ideas, no solamente nuestras ideas en esta área del género y de la antropología, sino nuestras ideas también sociales.
ideas que transformaron naciones. ¿Por qué ahora tenemos vergüenza? Y no solamente hablo por el resto, hablo por mí mismo. ¿Por qué tenemos vergüenza? ¿Por qué? Tercero, ya en el ámbito concreto, escribámosle a los señores diputados, escribámosle diciendo que pongan ojo en este asunto. ¿Qué están haciendo para impedir estas basuras? ¿Qué están haciendo? Eso es lo que podemos hacer ahora. A mediano y largo plazo lo que podemos hacer es que cristianos, pidámosle a Dios que se levanten siervos que sean capaces de entrar en la arena política, entrar en el barro y luchar con la palabra de Dios ahí, en favor de nuestro prójimo. Cristiano o no cristiano. O sea, al final lo que la palabra de Dios enseña es beneficioso para todos nosotros. Da lo mismo si eres cristiano o no lo eres. Y votemos bien, por favor. Votemos bien y votemos en primer lugar. Dios providencialmente nos ha entregado esa herramienta. Por lo tanto, votemos y votemos bien. Pastores, por favor, insisto nuevamente, enséñenle al pueblo a tomar buenas decisiones. No les estoy diciendo que le enseñen que voten por tal o cual candidato. Les estoy diciendo que les enseñen principios que guíen las decisiones hacia lo justo, lo bueno, lo santo, lo verdadero. Y teniendo estos principios enraizados en nosotros, ya vamos a poder tomar buenas decisiones incluso en el área de lo político. ¿Ok? Muchos pueden pensar que yo como calvinista puedo ser impaciente con los arminianos, pero no. No, a mí, los arminianos yo puedo, de acuerdo al arminiano también, a veces hay arminianos que son un poco más violentos. Y con ellos yo tomo una actitud acorde. Pero con ellos yo puedo dialogar abriendo la palabra de Dios. Tenemos un lugar en común donde podemos conversar y tratar nuestras diferencias. Y ambos decimos amar al mismo Dios, al mismo Jesucristo y creer en el mismo Evangelio. Por lo tanto, mi paciencia para con ellos es muchísimo mayor que mi paciencia para todo este mundo, para todos estos políticos de izquierda extrema y progresista. A ellos sí que yo los aborrezco, de verdad. No me merecen ningún respeto una persona que es capaz de arruinarle la vida a un niño e impedir que los padres los protejan. ¿No? Es una persona que para mí no solamente es un peligro existencial, sino que no me merece absolutamente ningún respeto. Ninguno. Eso, hermano. En Santiago está lloviendo mucho. Espero que los que estamos en el área de la lluvia, hermanos, no sé si van a estar bien o no. Ruego a Dios que los cuide, que los proteja. E independientemente de si los hace pasar por una prueba, por esta lluvia, una prueba difícil, ruego a Dios que los mantenga con fe. Acuérdense, cuando Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Puede que Satanás los haya pedido a algunos de ustedes para zarandearlos en estas pruebas, pero el Señor también dice, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y una vez confirmado, ve y confirma. Y una vez levantado, ve y confirma a tus hermanos. Y pasando por estas pruebas, ustedes, manteniendo la fe firme, pueden levantarse y ser más empáticos también con quienes pasan por situaciones similares. Pero por supuesto ruego a Dios que no sea necesario pasar por ese tipo de cosas. Hermanos, ojo con esto, pongamos ojo con esto, de verdad. Yo voy a seguir viendo el reportaje. El día sábado de esta semana voy a tener un diálogo con Leonardo Mendoza del canal Unidos por la Fe. A Leonardo yo lo conozco hace muchos años, hemos tenido muchas diferencias, pero, y ya lo he dicho ya en mi canal, hay algo que yo valoro en Leonardo, es que yo lo considero que él es un buscador honesto de la verdad. Esté equivocado en algunas cosas o no, desde mi perspectiva, por supuesto, yo valoro cuando una persona es honesta en su búsqueda.
Y eso yo lo valoro en Leonardo. Por lo tanto, yo a Leonardo le tengo una apreciación especial. Em, Él ha perdido la paciencia conmigo unas cuantas veces. Pero, pero bueno, lo estimo, lo amo en el Señor y le ruego a Dios que también le vaya a su tiempo, le vaya abriendo los ojos a la verdad de su palabra. Si al final nosotros no tenemos que luchar para que la gente se una a nuestro equipo de fútbol, no. A nosotros lo que nos debe interesar es que la gente conozca la palabra de Dios y la conozca de manera más perfecta cada vez más. Y que la unidad, que primero se da en el amor y en la tolerancia, culmine siendo una unidad también en la fe y en la doctrina. Eso. Así que el sábado a las 3 de la tarde, si mal no recuerdo, vamos a tener una conversación y el tema va a ser el- un tema de ñoño, infralapsarianismo y supralapsarianismo. Así que eso, si les interesan estas cosas, los invito a ver el canal de Leonardo Unidos por la Fe este sábado. Eh, Suscríbanse, activen la campanita, suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Y si lo que yo les he enseñado, lo que yo les he entregado, les ha sido de alguna ayuda, de bendición, y ustedes voluntariamente quieren hacerlo, pueden acceder a mi Patreon. Prontamente voy a habilitar mi PayPal. em, y eso, hermano. Por favor, pongamos ojo. Estoy hablando con Chile, pero esto es un problema que está ocurriendo en todas nuestras naciones. Pongamos ojo con esto. Pongamos ojo en esto. ¿Ya? Pongamos ojo y hagamos algo. En primer lugar, de rodillas frente a Dios. Y después, levantándonos, nos damos vuelta, nos ponemos la armadura y vamos a la batalla. Como siempre, seamos buenos bereanos. Revisemos con la escritura si lo que se nos enseña es así. Examinadlo todo, retened lo bueno y soli deo gloria.